Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver lo que es realidad virtual, aumentada y mixta. Vamos a ver los tres. Entonces, vamos a ir viendo. A partir del procesamiento de imágenes, se puede llegar a esto que tenemos hoy en día, que son la realidad aumentada, la realidad virtual y la mixta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta clase. Vamos a ver exactamente eso mismo. Llegamos a ver lo que es la librería OpenCV, que es la librería para manipular imágenes. Pero existen otras librerías. Una muy buena es la YOLO, que tiene una interfaz bastante rápida y es bastante interesante también. El otro medio es mediante TensorFlow y redes convolucionales, ¿ok? Las tres formas de poder clasificar imágenes. Para el caso de lo que es realidad aumentada, utilizando Python, una de las formas es mediante Aruco, que es un generador de maker que vamos a ver enseguida. Pero también existen otras opciones. Muchas veces todo el proceso de reconocimiento de imágenes generalmente se hace mediante una cámara y procesos anteriores que se requieren como preprocesamiento, podemos llamarlo así, preprocesamiento, es básicamente calibrar la cámara, ajustar el ángulo al objeto que necesitamos observar. A veces hay algunos cálculos que hacen algunas cámaras, que es para posicionarse, porque muchas veces estamos en un ambiente de tres dimensiones, pero a veces necesitamos tomar solamente una superficie, es decir, en un plano de dos dimensiones, y se requiere el uso de técnicas para poder calibrar la cámara. ¿Ok? En otros casos, como vimos ya también, a veces cuando la definición de la entrada no es muy buena, entonces se requiere también un preprocesamiento, que es el filtrado de imágenes o la reducción de ruidos del medio ambiente. Eso es lo que también existe. Bueno, vamos a ver entonces realidad virtual aumentada y mixta. Bueno, para separar cada uno de ellos vamos a ir viendo por parte. ¿Qué es realidad virtual entonces? La realidad virtual es, por lo tanto, una realidad virtual en un entorno de escenas u objetos de apariencia real. El usuario se siente como si fuera estar en un mundo real, pero un entorno artificial preparado es el que tenemos. Para ello se vale de algunos sensores, gafas y otros dispositivos que permiten al usuario poder interactuar con ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos gafas y unos guantes que permiten tomar información del medio ambiente. Información del medio ambiente y introducirlo en un escenario totalmente distinto al de la realidad. Por eso se denomina realidad virtual. Bueno, algunos equipos de realidad virtual son el casco con visor, como el Oculus, como ven aquí, o el de Glass Vision de Google. Son algunos ejemplos. Hay un montón de herramientas, inclusive hay algunos que se valen simplemente de una cámara para producir este tipo de realidad virtual. Otros equipos es el Boom, y este es básicamente uno de los, de los más básicos. Aquí se le introduce
un smartphone dentro de este que se denomina cardboard. Cardboard. De, de- de, eh, Como ven, básicamente es una estructura bastante básica de unos cartones. Entonces, aquí también podemos tener en una visión tridimensional estereoscópica y comandos con botones, inclusive con binoculares, ¿ok? Y aquí depende ya del software para poder hacer esa, eh, del software en sí que nos permite a nosotros obtener información como si fuera que estamos en un ambiente de tres dimensiones y en otros casos poder recorrer en un ambiente virtual de 360 grados, como así también en básicamente unos escenarios que son preparados de forma virtual. Otro equipo que tienen aquí es este guante, que es de visión tridimensional, estereoscópica, comandos con botones y binocular. Acá ven la cantidad de botones que tiene disponible este guante. Inclusive hay espadas y otros eh, elementos generalmente más utilizados en juegos. En juego hay un montón. Hay instrumentos musicales, ¿qué más? Eh, Armamentos, así. Y todo el tema para poder realizar el juego. En la realidad virtual lo que más se usa es en el ambiente de juegos, pero tienen otras aplicaciones como ya vamos a ir viendo. Se usa para una visión tridimensional, estereoscópica y mandos por botones y binoculares. Este es también algo parecido al cardboard, a este que está acá, sino que ya está más sofisticado y también aquí se le introducen los celulares para poder tener esa realidad virtual o la realidad aumentada. En cualquiera de ellos se puede usar, pero está más preparado para la realidad virtual. Bueno, también podemos tener otras sensaciones como por ejemplo guantes y ropas especiales que dan sensación de frío, calor, etcétera. Tiene sonido artificial o cualquier dispositivo que aporte una sensación al medio ambiente. Entonces nos aparta de la realidad y nos sumerge en un mundo totalmente virtual. Aquí llegamos a lo más importante. Algunas aplicaciones de realidad virtual. Juegos, en la parte educativa, equipos industriales, domésticos y máquinas para soldar, aplicaciones para celulares, computadoras, bibliotecas en 2D y 3D, en dos dimensiones y tres dimensiones, y videos en 360 grados. Toda esa capacidad que tenemos para poder tener esa realidad virtual a las manos. En el caso de juegos, en casi todos los juegos, incluyendo diferentes plataformas como Unity, nos permiten trabajar o diseñar juegos que sean en un ambiente de realidad virtual. Muy buena la herramienta en sí, se programa en C Sharp y tiene en su entorno gráfico donde básicamente podemos colocar los objetos ahí, podemos hacer las animaciones. Uno pueden crear sus propios assets o pueden comprar eh, y darle diferentes características al juego y crear escenarios. Tiene una parte que simula la física y también podemos hacer realidad virtual y realidad aumentada. Podemos ir utilizando eso. En el caso de los equipos industriales, eh, generalmente se usa más para el tema de la parte educativa y tienen dos funciones principales. Uno, para enseñar, por ejemplo, en los institutos técnicos, cómo se usa un equipo y eso sale mucho más barato para el instituto y también tiene menos riesgo
para los estudiantes. Imagínense que tengan que probar un equipo que genera alto riesgo, supónganse alto voltaje, y aquí si es virtual, entonces no se va a dañar la persona, sino solamente eh, puede simular situaciones, pero no implica ningún riesgo a la integridad de la persona. Entonces son mucho más seguros y más económicos. Entonces por eso podemos tener máquinas de soldar sin dañar los ojos en algunos equipos industriales. Entonces eso puede servir para un alumno o para una empresa. Entonces en la empresa ya aprenden en todo el mantenimiento de forma virtual, sin requerir que necesariamente estén frente a esas máquinas. Entonces es mucho más seguro y mucho más fácil de poder llegar a más personas para poder tener el entrenamiento necesario para algunos dispositivos y máquinas. También pueden haber cursos en 3 dimensiones donde básicamente utilizan herramientas, pinzas y otros objetos, e inclusive pueden integrar videos, audios, texto. Entonces es más interactivo todo ese proceso. Y hay un montón. Y en educación, por ejemplo, la realidad virtual puede estar más involucrada en la gamificación. Entonces los jóvenes, los niños y los adultos pueden aprender de forma eh, interactiva el proceso educativo. Especialmente los niños, que seguramente se quedarían encantados de poder tener una realidad de un mundo que es virtual y que puede proveer importantes herramientas. Bueno, en el caso de la realidad aumentada, es básicamente utilizar una cámara como elemento de entrada de información. Entonces, sigue también esos patrones que son bastante interesantes. Con la realidad aumentada se pueden hacer un montón de cosas muy idénticas o muy parecidas a las que se hacen con la realidad virtual, pero vamos a ver sus diferencias y vamos a ver en dónde se lo puede aplicar. Lo ideal es que se pueda aplicar ambos, por eso se le llama realidad virtual y, y aumentada, y se denomina mixta. ¿Okay? Bueno, pero vamos a ver entonces, ¿qué es una realidad aumentada? ¿Qué les da el nombre de aumentada? ¿Ok? Que es más de lo normal. ¿Y a qué se entiende por realidad aumentada? Se entiende por una realidad adicional a la realidad propiamente dicha. Por ejemplo, si con nuestros ojos observamos un edificio, se le puede agregar información adicional, como por ejemplo la altura del edificio, cómo se llama el edificio, en qué calles está el edificio, cuántos pisos tiene, costo de habitaciones o qué comercios hay en eso. Entonces se le agrega algo a la realidad. ¿Y cómo se obtiene eso? Mediante una cámara. Entonces, mediante una cámara captamos información y mostramos esa información de la realidad, más le agregamos informaciones que consideramos útiles de forma adicional. Entonces, ¿qué es una realidad aumentada? Es la visión de un entorno físico del mundo real a través de una cámara que brinda información del entorno real. Información física que básicamente complementa la realidad del mundo físico. Y, y eso exactamente. Entonces, es una realidad que complementa el mundo físico a través de una cámara, ya sea desde cualquier tipo de dispositivo, un computador, un equipo especial, un hardware especial,
un smartphone son opciones que nos permiten tomar esa realidad y complementarla. Un experimento social bastante interesante y de ahí se masificó un poco el uso de la realidad aumentada. O sea, aquí se dio a conocer un poco el uso de la realidad aumentada a través del famoso juego de Pokémon Go, donde básicamente se utilizaba, se le utilizaba el GPS y el GPS hacía que apunte a un lugar y las personas se iban en busca del Pokémon y se reunían en un punto. Y a través de la realidad virtual podrían observar al muñeco en, en un lugar. Pero eso no existe en la realidad. Es parte de la realidad aumentada. Entonces fue un experimento social bastante interesante. Como muchos competían por ganarse su Pokémon. ¿Ok? Entonces el Pokémon Go fue un experimento social bastante interesante que utiliza realidad aumentada. También existen otros juegos. Hoy en día tenemos esa facilidad de básicamente que muchos de los personajes puedan salirse del monitor literalmente y estar en nuestro medio ambiente. Entonces, es una forma de poder interactuar también. Algunas aplicaciones de la realidad aumentada en las industrias y empresas del sector eléctrico, empresas de arquitectura, empresas inmobiliarias, empresas comerciales, visor de productos, precios, referencias comerciales, constructoras del área de ingeniería. Más se puede usar, inclusive hay aplicaciones exclusivas para la parte de arquitectura e ingeniería. Por ejemplo, un decorador de interiores puede ofrecer diferentes escenarios y el cliente elige cuál es el interior que más le gusta de acuerdo a los colores y los muebles que vayan a elegir. Entonces, permiten amoblar toda una casa de forma virtual y ver cada rincón. También en eso se usa mucho. Entonces las industrias de la arquitectura y inmobiliaria también pueden usar para mostrar partes de una edificación, cómo sería su finalización antes de construirse. Entonces el cliente puede tener una idea. En este sitio estará construido tal edificio y coloca su celular en el sitio y va a ver el edificio cómo va a quedar cuando se termine. Inclusive puede recorrer ahí dentro visualmente, puede hacer recorridos de cómo quedaría en 3 dimensiones. Y es bastante interesante ese tema del recorrido que se puede hacer. Las industrias y empresas del sector eléctrico u otras industrias, como les dije, pueden acercar a una máquina en específico y mostrarle todo el proceso. Muy parecido a la realidad virtual, solo que aquí podemos ver el equipo físico y luego informaciones adicionales como videos, imágenes, y uno puede recorrer todo eso para poder operar una máquina, para aprender a operar una máquina, sin los riesgos que implica manipular la máquina real. Las empresas de arquitecturas, las empresas inmobiliarias, las empresas comerciales, también con, haciendo programación con los dispositivos, se pueden tener catálogo de productos. Entonces, acercando a ciertos productos, podemos obtener los facts o informaciones que necesitan muchas veces. Hay veces que uno compra un producto y las características del producto es muy pequeña, o sea, prácticamente no se puede leer. Y si tuvieras la posibilidad de tener en la realidad aumentada, acercar al código de barras y ahí conocer todos los detalles de ese producto, inclusive su precio, sería bastante interesante.
Y las empresas del área de ingeniería son las que más se benefician con el tema de la realidad aumentada. Y también esto se usa mucho en el ambiente educativo. Entonces los niños pueden tener parte de la realidad y parte de un mundo ficticio donde pueden interactuar. Entonces, juegos también. Algunas aplicaciones reglamentadas, como ven acá en el gráfico. Podemos, básicamente, si no está amoblada la casa, podemos simular que existen muebles ahí y ir seleccionando uno u otro que se necesite en ese momento. Bueno, para que pueda funcionar esto necesitan un código, una imagen, y esta imagen se le denomina eh, maker. Entonces necesitamos un maker. Aquí ven una tarjeta donde básicamente esa tarjeta que está ahí en el mundo en real. Supónganse que esta es una empresa naviera y este fuera una tablet o lo que sea, o una computadora, y acercamos a la tarjeta y nos muestra este barco. Entonces vemos algo que no está en la realidad, que es esta, y se le agrega estos diseños en 3D, que son, que sí son muy útiles. Entonces aquí podemos ver videos y otras cosas a partir de un maker, que es básicamente una imagen que va a identificar el programa como un código de barras o un código QR, que puede ser un maker. Básicamente es lo más parecido a un código de barras, pero hoy en día van a ver cómo tiene la estructura de un maker. Y eso es lo que posibilita la realidad aumentada, poder asociar ciertas imágenes distintivas para poder aplicarlas y poder visualizar los objetos que necesitamos visualizar o interactuar. También hoy en día tenemos básicamente una aplicación de Google Maps donde básicamente podemos conocer los comercios a su alrededor, pero imagínense que dentro de los edificios puedan tener estos makers. Entonces visualmente yo puedo tener acá, por ejemplo, un restaurante, un local comercial, entonces saber a ciencia cierta lo que no existe en la realidad, pero se lo puede colocar con un sistema de realidad aumentada. Y bueno, este es un maker donde básicamente es un logotipo que básicamente identifica sirve para ayudar a la identificación. Y los makers generalmente, como el Aruco, tienen solo 1024 posibilidades, que básicamente tienen unos recuadros de color negro, unas separaciones, y luego van mezclando entre blanco y negro, y eso es un maker. Entonces incorpora la realidad virtual y aumentada en un solo escenario, y esa es la realidad mixta, ¿ok? Y el gráfico que vemos aquí es a lo que se llama maker o imagen objetivo. Acuérdense, si es que van a hacer una vez la realidad virtual, digo realidad aumentada, van a tener que manejar este concepto que es el de maker o imagen objetivo. Algunos le llaman así, algunos le llaman maker y algunos le llaman imagen objetivo, solo que está en inglés. Y eso, ok. La imagen objetivo está en inglés y la de maker ya se entiende que está en inglés, y con eso van a poder colocar sus gráficos. De la calidad del maker depende que se pueda asociar bien. Entonces, muchos de los programas asocian el maker y permiten reconocer por el tipo de calidad, y tiene una numeración, por ejemplo, de 0 a 5. Entonces, de 0 a 100% de cómo reconoce el maker. De la calidad del maker
depende cómo va a reconocer cada objeto o cómo va a asociar. Bueno, ok, entonces sabemos ya que es una realidad virtual aumentada y mixta. De esa realidad. Voy a mostrarle un poco de ese video. Desde 1962, cuando el cineasta Morton Haley creó un sensor especial. Este era un estilo de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. ¿Cuál es el origen de la realidad virtual? Los orígenes de la realidad virtual como un sistema tecnológico pueden rastrearse desde 1962, cuando el cineasta Morton Haley creó un sensor especial. Este era un estilo de cabina similar a la de los videojuegos, con una pantalla mostrando imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas en estas cabinas era la de poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn en Nueva York. El usuario podía tener una vista en tercera dimensión de las calles. A pesar que fue sumamente revolucionario para su tiempo, este concepto no ganó la suficiente tracción entre las personas. Muchas personas señalan al científico del MIT, Ivan Sutherland, de ser el padre de los dispositivos de realidad virtual. En 1968, él creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual. No sería hasta 1987 cuando oficialmente el término realidad virtual fuese acuñado. Este término fue puesto por Jaron Lanier, que era un filósofo computacional y científico estadounidense. La realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción humana. A través de los años, diversas compañías como Nintendo y NEC intentaron ofrecer la realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso, y esto debido, en gran medida, a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. The roads have been cleared. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear, visibility looks great, right? You think there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. El término realidad aumentada es atribuida a un ex científico de Boeing, Thomas Caudell, en 1990. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente, esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo, los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento.
Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. Además, es el único tipo de tecnología que puede ofrecer en paquetes experiencias diferentes a los usuarios. A pesar que existe un gran número de personas que piensan que estas tecnologías son solo modas y pasarán rápidamente como otras tecnologías que han llegado y así se han ido, sin embargo, lo importante a notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez va siendo más alcanzable por las personas. Se prevé que para el año 2025 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y quedo a la orden con tus comentarios. Te recuerdo que soy Rodrigo Hernández, soy asesor, autor y conferencista internacional de marketing digital y redes sociales. Ok. Observa nuestros demás videos de marketing digital y no olvides suscribirte a este canal. Bueno. Muchas gracias por tus oídos. Bueno, una forma de implementar realidad virtual, de las que hay varias, es mediante este paquete Unity, que es muy utilizado para videojuegos. Se programa en C Sharp, como les había informado. Ok. Y tiene diferentes configuraciones que vamos a ir viendo cuáles son las más importantes. Primero tenemos el mundo de los escenarios que están aquí. Entonces diseñamos un escenario específico que puede ser de realidad virtual y también puede ser aumentada y mixta, ¿ok? Y aquí tenemos las propiedades. Dentro de las propiedades tenemos que setear si queremos realidad virtual o si queremos realidad aumentada. Entonces es ahí, pero hay que instalarle un programa que se llama Vuforia. Y aquí en el escenario entonces colocamos nuestros objetos y a cada uno de estos objetos le vamos a asignarle comportamientos para que puedan interactuar. Podemos agregarle, por ejemplo, rigid body, que es algunas propiedades físicas, para que se puedan comportar sin requerir programación, o directamente agregarle código en C Sharp. Entonces podemos agregarles colores, formas, movimientos a cada uno de los objetos que necesitamos hacer. Y acá en MonoBehavior podemos programar en C Sharp. ¿Okay? Tenemos el entorno de C Sharp y ahí se programa dentro de Unity. En este caso solo va a utilizar un vector de 3 dimensiones y va a incrementar estos valores. Y al incrementar estos valores en cualquiera de los ejes eje X y Z, por ejemplo, solamente incrementando uno vamos a tener que se mueve o gira el objeto que nosotros estamos colocando en el área de gráficos. Bueno. La configuración necesitamos tener que utilizar un programa que se llama Vuforia, y el Vuforia es el que tiene la capacidad de realidad aumentada que se conecta con el Unity. Entonces tenemos que bajar el plugin de Vuforia y asociarnos a Vuforia para poder utilizar sus licencias hasta cierta cantidad, y si no es de uso comercial entonces te permite utilizarlo. Si uno ya va a utilizar de forma comercial, entonces esto tiene costo. Bueno, ahí entramos en la configuración, nos registramos en Vuforia y luego nos vamos acá y generamos un código que es una licencia y nos envía un license key, y a partir de ahí yo puedo utilizar el programa de Vuforia dentro de mi Unity. Dentro de mi Unity copio este código y lo pego ahí. Entonces estoy en la página web de Vuforia, copio esto y lo voy a pegar dentro de mi Unity. Ahí ya puedo utilizar. Después utilizo las formas
que yo quiero, si yo quiero que reconozca un objeto en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en forma cúbica, etcétera. Entonces, aquí yo le voy a decir cómo va a ser el reconocimiento de mis imágenes o del maker en sí que yo voy a utilizar. Y yo voy a subir las imágenes que yo voy a utilizar, y aquí me da un ranking de 0 a 5. Cuando la imagen es de mayor calidad, entonces es mejor. En este caso, como se puede dar cuenta, solamente tiene 2 estrellas. No es muy buena la captación de ese maker, de ese código que yo necesito para que pueda reconocer los objetos. Y bueno, y ahí termina la presentación. Entonces, pueden buscar en internet más información sobre la configuración de Vuforia y, y poder utilizar realidad aumentada en Unity. Básicamente van a encontrar videos de entre 15 a 20 minutos que les muestra todo el proceso. Es un proceso mecánico. Si uno va a hacer algo no complicado, entonces va a tardar entre unos 10 a 15 minutos en ver todo ese proceso para poder hacer realidad aumentada. Su ventaja es que es una forma fácil de utilizar, que inclusive no requiere programación en algunos casos. Pero su desventaja es que es una dependencia de una plataforma que el cual no es gratis como la de Vuforia, y hay que pagar si uno va a utilizar para usos no educativos. Entonces, para comerciales hay que pagar eso. Bueno, hay un montón de herramientas que facilitan en diferentes entornos y tienen costo con el tema de realidad aumentada. Entonces, generalmente no es un servicio gratuito, salvo que uno pueda construir su propio software a partir de librerías. Entonces va a facilitarse el trabajo. Bueno, entonces hasta ahí la clase entonces, y muchas gracias.